Correr es solo una parte. Hay una vida detrás de cada kilómetro. Trabajamos, estudiamos, entrenamos, nos encanta compartir en familia y el reloj nunca para. Yo soy Marshall, fisioterapeuta, estudiante de psicología y una corredora con algunos kilómetros de experiencia. Y yo soy Rosita, economista, contadora y una apasionada por el running. Ambas tenemos una comunidad gigante, Girls Run Club. En este podcast te contaremos lo que nadie te cuenta sobre la vida adulta. Porque ser adulta es mucho más que eso que pensábamos cuando niñas. Bienvenidos a nuestro Daily Chat. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Daily Chat. Nosotras somos Marsh y Rosita y queremos agradecerles por tanto apoyo y acogida en el podcast. Realmente nos hemos sentido muy afortunadas y hoy tenemos una invitada de honor que realmente la queremos con el corazón, que nos inspira día a día, que es una persona completamente llena de valores. Bueno, Marsh les va a contar un poquito de por qué ella está el día de hoy acá. Bueno, primero recapitulemos un poquito acerca de qué es Daily Chat y cómo nace también este proyecto para quienes no nos han visto todavía en el primer capítulo, y si no los han visto, vayan y nos ven de una vez. Daily Chat básicamente es un espacio en el cual Dani y yo chismeamos todo el día, estamos hablando todo el día, tanto de qué nos pasó, cómo está el trabajo, cómo están los entrenos. Y hablando de entrenos, pues María E., que es nuestra invitada del día de hoy, es nuestra entrenadora, porque es algo que nosotras dos compartimos. Entonces, ya para darle un poquito esa bienvenida a ella, queremos contarles que María es una corredora que tiene de experiencia más de 40 años, ha representado a Colombia a nivel internacional, tanto a nivel nacional. Básicamente les puedo decir, en Colombia ha ganado todo. Ha ganado Merrell, ha ganado Pacific, ha ganado Cordillera, pero pues eso ya no es lo que para ella más adelante. Por ahora queremos darte esta bienvenida, queremos agradecerte por estar aquí y queremos ensalzar tus valores y lo que representas tú para el deporte femenino, que eso es algo que a nosotras nos inspira demasiado. Entonces, no siendo más. Nada, mi María, muchas gracias por estar aquí y qué gusto tenerte acá. De verdad que no lo soñábamos, no lo hablábamos en las conversaciones. Una de nuestras invitadas que no pueden faltar iba a ser tú. Así que, mi María, te damos espacio. Cuéntanos quién eres tú, cuéntanos un poco de tu historia, cómo empiezas a correr, cómo empieza todo este mundo de ser una atleta profesional, de ser entrenadora. Me voy adelantando ese reto de ser mamá también. Muchas gracias, de verdad que estoy muy feliz, estoy emocionada de estar acá. Lo había venido pensando todos estos días porque es un espacio demasiado especial, no solamente para las personas que ustedes tienen como invitadas, sino un espacio para muchas personas que están interesadas en temas de running, de deporte, de emprendimientos, y de verdad las felicito porque es genial. ¿Qué les puedo decir? Mi nombre es María Eugenia Rodríguez. Soy, primero que todo, una mujer orgullosísima de ser mujer, mamá, docente, atleta, entrenadora, y todo lo he hecho de una manera apasionada, y por eso en este momento de la vida me siento feliz y agradecida con Dios, con todas las personas que me han acompañado, el poder estar acá. Mi María, impresionante, una mujer súper multifacética, has hecho de todo y sobre todo que sabemos lo profesional que eres, los valores que tienes, pero yo quiero empezar y de pronto Marsh conoce esta historia, pero yo no, y es cómo comienza ese mundo de correr. Bueno, yo vengo de una familia de personas del campo. Cuando ellos llegaron a Bogotá, bueno, aquí nací yo, la última de 8 hermanos. Y recuerdo que cuando estaba pequeña, mi mamá ponía en el radio La Vuelta a Colombia, le gustaba mucho el ciclismo. Y salíamos, y pasaba cerca de casa, salíamos a verla. Entonces ahí como que veía esa inquietud por el deporte. Luego mis 3 hermanos, hombres, pues ellos empezaron con el interés en varias disciplinas, hicieron baloncesto, hicieron artes marciales, ciclismo, y llegaron al atletismo, se quedaron ahí. Y empezaron a tener logros muy importantes, especialmente liderado por mi hermano mayor. Y yo de verlos como en ese ambiente y me empezó a llamar la atención, empecé a participar en carreras para niños. Luego fui avanzando, veía que mis hermanos iban a los pueblos a correr, porque antes había muchas carreras en los municipios, y yo me iba con ellos.
y yo veía que ganaba y etcétera, y ahí seguí, hasta que empecé ya a vincularme a las carreras más importantes, ganar en la categoría juvenil, porque en ese momento no habían subcategorías, sino categoría juvenil, y también ir entrando a las categorías mayores. Y así empecé, y ya luego tuve mi primer entrenador, y cada vez quería aprender más. Tuve 2 excelentes entrenadores, y después el último de ellos, el profe Álvaro Mejía, muy conocido en el país, dejó de entrenarnos por diferentes circunstancias y ya empecé sola. Entonces llevo 25 años entrenándome sola. Wow. Wow. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Realmente, no sé, creo que unos 8 años, pero tengo como punto de referencia mi primer trofeo. Estaba marcado, no lo encuentro, pero estaba marcado el 13 de marzo de 1983, y desde ahí como que fue el punto de inicio. Bueno. O sea, como que ese es tu punto en el que marca tu carrera el inicio de tu carrera deportiva. Exacto, que ahí dije, era mi primer trofeo, ya había ganado otras carreritas y esto, pero era como, yo quiero ser atleta. Y ya fue, bueno, después estaba estudiando, entonces se hace un poco difícil, como que dejaba, pausaba, retomaba, luego llegaron mis 2 hermosas hijas, entonces también como intermitente, pero siempre entrenando, pero intermitente en cuanto a objetivos. Y ya fue teniendo mi primera hija, y un entrenador me dijo, vente, prepárate para Juegos Nacionales. Y para mí eso pues, era abrumador. Y me preparé para Juegos Nacionales, fui subcampeona de Juegos Nacionales en maratón, y ahí él me dijo, yo estaba trabajando, y él me dijo, creo que tú puedes avanzar más, pero tienes que retirarte a trabajar. Y yo lo hice de manera parcial, ¿no? Trabajaba en un colegio, entonces me retiré del colegio y empecé a dictar clases particulares. Me daba miedo soltar mi sustento, y más teniendo ya mi primera hija. Entonces dejé, y ahí empecé ese año subcampeona de Juegos Nacionales, y mi primera salida internacional, suramericano de media maratón en Manaus, Brasil, cuarta, y ahí arranqué. Afortunadamente se empezaron a dar las cosas y fui explorando diferentes modalidades, y de pronto siempre digo en mis charlas, cuando me invitan, digo, pues ustedes entenderán que biotipo Muisca, 1,50, metro y medio, pero creo que algo de lo que siempre me he sentido orgullosa, y siempre como que trato de que los demás seamos conscientes de algo que no nos puede o que nos permite conseguir nuestros sueños en la disciplina. Claro, claro. Ese es la clave de todo esto. Pero espérame, porque es que tú ya te me fuiste, o sea, tú ya nos contaste todo. Sí. Vamos por partes y empecemos por el principio. Nos dices, recibo ese trofeo y ahí digo como, quiero ser atleta. Quiero ser atleta. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? O sea, ¿qué es lo que te hace decir, me dedico al atletismo? Y cómo también lo toma tu familia y cómo empieza a hacer todo este proceso, porque eras una niña, todavía estabas muy joven. Claro, estamos hablando de 12 años. Eras una niña. Entonces, es motivado sobre todo por el hecho de que lo estaba disfrutando, de que me hacía feliz, de que yo me preparaba, no tenía mucha orientación en el tema del entrenamiento, entonces yo pensaba que entrenar 2 veces a la semana, pues que era suficiente. Y de pronto en la familia era más la motivación de ver a mis hermanos, que como tal esa estructura de que me apoyaran, pues porque, como dije, mis padres no tenían esa formación. Entonces era la motivación de, ay, ellos van a viajar, ay, trajeron el premio, y verlos que ellos también lo disfrutaban. Entonces eso fue lo que dije, no, yo quiero hacer esto, y creo que me voy a ir por ese lado, pero no lo veía como una manera a nivel profesional, ni como un estilo de vida, simplemente que era algo que me divertía y lo quería seguir haciendo. Lo Que veías te como juego. disfrutaba. Sí, y como mi hobby. Ahí en ese momento, supongo, estabas en el colegio, entrenabas, disfrutabas, seguías una vida de niña, claro, acá en Bogotá. Estaba en Bogotá, estudiaba en uno de los colegios de La Salle, y el profesor de educación física, pues feliz porque mi hermano ya era deportista, ya era reconocido en la categoría a nivel intercolegiado. Entonces yo también participé en mi primer campeonato nacional de cross intercolegiado y fui segunda. Entonces el reconocimiento que a ti te daba en la parte académica en el colegio,
el que ya no hacías clase de educación física. Pues era interesante, para mí era un premio adicional y eso me motivaba a seguir haciéndolo. Y llegó entonces tu graduación o ya antes de graduarte de bachiller y qué pasaba por la cabeza. Entonces tú decías, quiero hacer una profesión porque ya nos adelantaste, pero también quiero seguir con mi carrera de atleta. Entonces, ¿cómo empezaste a balancear todo esto? Bueno, yo terminé muy joven, muy joven en el bachillerato, entonces quería seguir estudiando. Traté de hacer rápido la conexión y no quedarme corriendo porque yo quería estudiar y por eso también siempre digo, soy docente porque era mi vocación y yo ya estaba estudiando en la normal. Entonces ya tenía grupo, ya sabía lo que era todo lo que era la parte pedagógica y era mi vocación. Pero salí, empecé a estudiar y ahí es cuando se me empieza a hacer difícil porque pues ya también era mamá. Entonces trataba de mantenerme activa y participar cada vez que podía, pero mi prioridad pues en ese momento era el estudio. Y también trabajaba, entonces era como darle prioridad, pero sin dejarlo, sin soltarlo, porque sabía que yo quería llegar hasta viejita corriendo. O sea, ¿a qué edad tienes tu primera hija? A los 19 años. A los 19. Wow. Y ya después de todo este proceso de que estudié y ya estaba trabajando, entonces ahí llega mi segunda hermosa hija y nada, más motivación. Entonces también hay algo y es que en el momento en que yo me desvinculo de un contrato laboral, empiezo a asumir la responsabilidad de correr como sustento de vida. Y era, a veces, es verdad, y eso uno también lo tiene que decir, porque en todo proyecto de vida, en todo lo que nosotros nos proponemos, pues hay también sus partes positivas, pero también sus partes negativas. Y a veces hasta aún me he llegado a sentir irresponsable de decir, yo cómo pude dejar todo lo que significaba el sustento de mis hijas, el mío propio, eh, en el atletismo, en las carreras. Pero nada, salió, se dio, competía muchísimo y a veces, no niego, pues no lo disfrutaba porque llegaba de un viaje y me iba a otro, pero también venían los compromisos oficiales con la federación, los campeonatos suramericanos del mundo y eso no dan plata. Entonces también tenía que estar compitiendo en calle, en ruta y preparando los campeonatos. Entonces a veces me sentía agobiada, pero ya cuando empezaba a cumplir esos objetivos y ver que se estaban dando las cosas, no, volví a sentirme feliz, así estuviera súper cansada. Sí, a eso iba, porque empezaste tu etapa de correr desde el disfrute, desde el verdadero, esto es un hobby, y llega un punto que es, esto se volvió mi trabajo. Se volvió mi trabajo, mi hobby, mi estilo de vida, todo. Se volvió Todo. Entonces también desde ahí he tenido siempre algo presente y es que evitar que en casa o en mis relaciones interpersonales no hablar mucho de atletismo. Eso te iba a preguntar, porque bueno, correr se vuelve el trabajo, ¿no? Pero además de eso, no es ir a las carreras y solo eso, porque tú estás viviendo con el deporte y estás viviendo con correr todos los días. Y al fin y al cabo tus hijas te vieron haciendo eso todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no llegar a la mesa y hablar sobre correr? Sí, exacto. Y también no, pues mi círculo social, soy una persona que me gusta las relaciones, hablar con la gente, aprender, si tengo que algo que aportar, pues eso también lo disfruto muchísimo. Pero ya mi círculo era pequeño, entonces tratábamos con mi pareja en su momento, tratábamos de compartir con las niñas, salir, compartir otras cosas, y tenía amigos cercanos o personas cercanas que no tenían que ver con el deporte. Y aún mantenemos de que, pues, mi hija está corriendo. Entonces, con ella es otro tema porque lo disfrutamos muchísimo. Ya tenemos esa relación entrenadora, amigas, compañeras, proyectos, etcétera. Entonces lo disfrutamos mucho. Pero es diferente a cuando yo vivía del deporte y como que me saturaba también con todo lo que significaba la responsabilidad, no solamente de llevar, que era mi trabajo, sino también la responsabilidad que tenía
con el país o con la liga o con las diferentes entidades. Claro, y en algún momento, yo sé que correr pues se volvió tu trabajo, pero en esos momentos donde te encontrabas saturada, ay, no quisiste dejarlo todo. O sea, te lo digo porque pues nosotras siendo corredoras aquí, amateur, que tú has llevado pues nuestros procesos, pues sí tenemos días en los que te decimos, ven, no quiero correr hoy. O sea, estoy cansada, no quiero hacerlo. Yo he llegado en carreras en las que tú mismo me has regañado porque he llegado llorando y me has dicho como, ven, cálmate, miremos el proceso. Y yo he dicho, ya no quiero correr más, no quiero hacer esto, me mamé. Como tú no quieres rendirte frente a eso, obvio entiendo que tenías la responsabilidad, pues digamos, esta plata la necesito para mantener a mis hijas, pero además de eso, pues tú decías, pues también tengo otra forma de ganar dinero, ¿no? Sí. ¿Cómo no soltarlo y regresar a esa antigua forma en la que tenías para obtener dinero? Bueno, aquí yo creo que entra algo que es muy importante para mí y es creer como en una energía superior. Porque yo digo que hay cosas que se dan porque tú las trabajas, las produces, las haces, pero hay cosas que se dan por una energía especial. Lo que más me abrumaba a mí no era de pronto manejar las cargas porque entiendo que ya lo podía hacer, pero sí las lesiones. Y hay algo que de pronto no saben muchas personas y es que tenía anemia y tenía pie plano. Entonces eso me producía lesiones por más que yo intentara manejarlo. Y cuando se pasaban estas cosas que no podía competir, ahí era cuando yo decía, no lo quiero dejar, pero me toca dejarlo. Era más no querer, no era porque lo quisiera dejar, sino porque mi responsabilidad me quería obligar a dejarlo. Pero algo pasaba y como que venía una carrera, pum, otra vez ganaba y arrancaba. Entonces, como que no sentí en algún momento de esa necesidad, no, más bien del impulso de dejarlo porque quisiera. Siempre buscaba la manera de, o había una motivación o la buscaba. Y aún, hay veces que digo, no, estoy tan cansada, quiero, ya, como que ya, cálmate. Y llega algo bonito y me enfoco. Y desde que me enfoque, estoy motivada. Claro, o te llegaba de esa misma magia que tú dices y es de ser poderoso en el que crees, supongo, y llegaba toda esa motivación, pero entonces, listo, empezaste a competir, tu entrenador te dice, María, tú estás para grandes cosas, torneos nacionales, te vas a Internacional Brasil, ¿verdad? Y ahí empieza todo ese despegue de tu carrera. Sí. Y cada vez que, no sé, eran como ciclos. Y no, y en todo, en la vida, a veces yo lo hablo con ustedes, el deporte no está ajeno a manejarse de la forma como hacemos nuestra parte laboral, nuestra parte académica, con motivaciones, con estímulos, con proyectos, es lo mismo, no lo podemos separar. Entonces, era eso, como que cumplía un ciclo, como que iba cayendo y algo hacía que me motivara y me enfocara de nuevo. Un ejemplo, el año pasado estaba así, de hace 2 años estaba ocupada con otras cosas y como que estaba dejando de competir, había tenido un tema de salud que estábamos tratando con el mejor fisiatra del mundo y estábamos ahí como desmotivadas con la competencia y dije, no, quiero hacer 1 kilómetro vertical, nunca lo he hecho en la vida y es el momento en que lo quiero hacer y me enfoqué en la preparación y dije, es más, no quiero hacerlo independientemente del resultado, lo quiero hacer porque es algo que hacía mucho tiempo lo tenía planeado. Y gané con récord de la carrera y yo dije, no, aquí todavía aguantamos. E incluso le ganó a muchos hombres, ahí les dejo el dato. A hombres que yo digo, wow, son muy, muy tesos y ella ahí, primera que ellos. Entonces es como esos ciclos, ¿no? Algo aparece que entonces en algún momento yo decía, no lo decía públicamente, pero me decía definitivamente que Dios es el único que sabe en qué momento yo voy a dejar de correr y es mi entrenador porque no, aquí no, todavía viene otra cosa. Ay. Y bueno, primera hija, seguiste con tus proyectos, igual seguías como sin soltar esa parte profesional porque seguías trabajando como docente, no atada a una institución, sino por aparte, seguías trabajando, entrenando, llega tu segunda hija. ¿Cómo fue ese reto? Bueno, yo cuando empecé a soltarlo, no duré mucho tiempo en soltar la parte laboral del todo, pues porque ya estaba preparando otros objetivos.
Entonces ahí sí era entrenar, a veces llegué a hacerlo 3 veces al día. Pasó el tiempo y ya llegó mi segunda hija, entonces también cuando ella llegó, yo seguía trabajando, se retomé y empezamos ya como otra vez a soltar, como en ese, estoy dando la estabilidad, pero lo estoy haciendo, no lo suelto y tengo compromisos. Y ya otra vez como que uno vuelve y suelta y así lo he hecho, así lo he hecho. Hay cositas laborales que van apareciendo, entonces las tomo y en el momento en que tengo que hacer algo, pues me enfoco un poco más en el deporte. Y llega ella más responsable, pero también más motivación, definitivamente. Y mira que lo que hablábamos hace un momento, que uno trata de manejarlo dentro del hogar. Y con mis 2 hijas tengo las dos caras de la moneda. Mi hija mayor, ella es un amor, es hermosísima, pero ella con el deporte, cero. Ella como que no, nada que tenga que ver con el deporte. Ella, sí, muy bonito, me alegro cuando a ustedes les va bien, etcétera, pero hasta ahí. Y la segunda, mi hija menos apasionada, ella siempre también con su espíritu deportivo, entonces hizo también ciclocross, creo que fue, bicicross, hizo voleibol, hizo, bueno, qué cantidad, hasta que llegó a correr y ya. Y después de también agotar como su parte académica y estabilizarse en su parte laboral, mami, quiero correr, entrename. Y yo, tú sabes que aquí es mucha disciplina. Confirmamos. Iba a decir lo mismo. Confirmo. Claro, es que yo pienso que cualquier proyecto en la vida, o sea, uno no tiene que ser disciplinado para ser campeón mundial olímpico. Solamente el hecho de querer cumplir tus objetivos, de cumplir tus metas, de esa recompensa que llega cuando hacemos ciertos cambios en nuestra vida, a veces son sacrificios, a veces no, pero cuando hacemos esos cambios y nos sometemos a otra rutina, yo pienso que eso merece un premio, así sea personal. Y una de mis frases que de pronto he creado durante este proceso es: los logros no están representados solamente en medallas y trofeos, también en sonrisas. Y cuando yo quiero llegar a una meta y sonreír independientemente de cuál sea el objetivo, tengo que hacerlo con disciplina. Como cualquier cosa en la vida, como una recompensa laboral, una recompensa académica, como cuando yo quiero sacarme el 5 en X materia, entonces tengo que ser mucho más disciplinado. Entonces, por eso la disciplina para mí ha sido parte fundamental de mi vida y por eso lo comparto con las personas, tanto a nivel académico, cuando he tenido procesos de formación académica a mi cargo, como también con los procesos de entrenamiento. No, y nosotras lo notamos en nuestras conversaciones. Aquí como para hacer un poquito de contexto, Marsh, ¿cuánto llevas entrenando con María? Yo llevo como 2 años, llevamos 2 años larguitos. Y yo llevo 3 meses, pero me siento, mejor dicho, dichosa, feliz, y sobre todo porque, pues primero Marsh me dio la oportunidad de entrar a su equipo y también hacerme como esa recomendación y confiar en mí, y también me decía: María es una persona que necesita de ti disciplina y necesita de ti que seas constante, que seas una persona muy comprometida con lo que te vas, o sea, con este gran reto. Sí, como con tu proceso. Exacto, con el proceso. Y yo realmente dije, sí es lo que quiero. Ha sido un camino, un camino que hemos trabajado, pero claro, eso es lo que ella nos enseña día a día y nos dice desde la conversación que nos dices: esto es disfrute, esto es disciplina, y si no lo vas a querer hacer porque te nace, pues no lo hagas y ya. Sí. Déjalo, porque al final pues van a haber otras cosas que tú vas a poder hacer y seguramente las vas a poder hacer de otra mejor manera, pero siempre hagámoslo lo más consciente, lo más sano posible, ¿no? Y creo que eso es algo como que admiramos las dos profundamente de ti, que eres como una entrenadora súper acompañadora, que eres como una mamá. Es verdad, una mamá, sí, un proceso divino. Y ahí nace una pregunta y es, ok, corrías, estabas entrenando, mamá, ¿y en qué momento dices voy a empezar a ser entrenadora como tal? Bueno, esto fue interesante. También es un proceso que la vida me fue llevando. Sinceramente, no tuve los mejores profesores de educación física, entonces a mí no me motivaba la idea, por más que me encantaba el deporte, porque pues también en el colegio hice voleibol, hice baloncesto, bueno, me encantaba el deporte.
pero no tuve buenos profesores de educación física, desafortunadamente, y entonces no me veía como orientando, trabajando. No, yo estudié ciencias sociales, o sea, nada que ver. Me decían, no vas a estudiar educación física, yo, no. Pero hay una parte importante que también sí, siempre fui muy inquieta por el aprendizaje, o he sido, y aún. Lo que yo sé en este momento no es lo mismo que yo sabía hace 5 años, hace 10 años. Y yo que cuando dije quiero ser atleta, empecé a formarme, a ser autodidacta. Entonces aprovechaba que mis dos familiares trabajaban en ese momento Junta de Deportes de Bogotá, ahora Instituto de Deportes, entonces habían seminarios de medicina deportiva, administración, etcétera. Y yo todo por medio de ellos los hacía. Entonces aprendía muchísimo juzgamiento deportivo. Yo no me imaginaba siendo juez de atletismo, pero quería saber cómo funcionaba todo. Y eso de alguna manera me hizo un atleta profesional, entre comillas, digo, pues porque no tiene uno esa formación, pero yo quería tenerla. Cuando me di cuenta que todo eso me estaba pues ayudando muchísimo, a veces yo le decía a las personas, no, mira, porque no averiguas, porque no todos los seres, no todos los organismos son iguales, no puede funcionar algo a otras personas, pero no, mira, investiga, haz esto. Y como soy docente, que es otra bendición, pues se me daba muy bien el hecho de explicar, de orientar. Y ahí fue cuando de pronto yo orientaba a las personas porque no estaba certificada, yo no podía decir te voy a entrenar, no, pero orientaba, daba tips, hacía el seguimiento de alguien mientras arrancaba, hasta ahí, no me comprometía con procesos. Hasta que me ofrecieron una oportunidad en Puerto Rico, en una universidad, pero obviamente no estaba certificada y yo, bueno, y dije, lo voy a hacer, porque ahora sí lo voy a hacer, porque quiero, porque me gusta, porque veo que esto lo voy a disfrutar. Y hice una tecnología y ahí seguí aprendiendo diplomados, una cosa, cursos, de todo. Y afortunadamente la experiencia y el ser atleta creo que ha sido muy enriquecedor. Porque además de la parte académica, la parte de formación como atleta, hay algo y es que yo hice varias modalidades o he hecho varias modalidades. Entonces hice cross, hice pista, ruta, ascenso vertical, montaña, trail y en cada uno fue un proceso diferente. Entonces iba enriqueciendo mi trabajo o lo que yo lo iba enriqueciendo con todas estas experiencias. Y por eso creo que mi sistema hoy en día es muy completo, porque viene de todo ese autoaprendizaje, de todas esas experiencias para decir se necesita esto, 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 esto y también esto. Claro, claro. Aparte que, como nos contabas ahorita, llevas casi 25 años entrenándote sola. Entonces, casi que la mitad, más o menos, de tu carrera deportiva. Sí, exacto, un poquito más porque realmente los entrenadores que tuve no fue por mucho tiempo. Bueno, mi primer entrenador, Jairo Cubillos, por alguna situación no pudo continuar. Y después fue el profe Álvaro Mejía, que dos sistemas totalmente diferentes, pero de verdad que muy completos. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver la diferencia, pero también a enriquecer qué me sirve, qué no me sirve, pero también qué le sirve a otra persona y qué no le puede servir. Claro. Y ahorita ya que vamos ya en este punto, salimos de tú como entrenadora y tú lo acabas de decir, has participado en un montón de modalidades, ¿no? Y si recordamos un poquito y contextualizamos a todas las personas que pues todavía no conocen el trail running en Colombia, pues el trail aquí es reciente, es muy reciente. Sí. Lleva que unos 10, 12 años, máximo 15 Yo años. diría que por ahí ya dentro de los primeros procesos de masificación, por ahí llevaría unos 14, 15 años. Sí, más o menos. Yo digo, por mucho lleva 15 años. Y comenzó también, pues hay que reconocer el gran trabajo que ha hecho Elkin, es decir, Quintana. Y él empezó, y les cuento cómo entré al trail. Él era Chismecito. amigo de mi hermano, y mi hermano también, dirigente deportivo, etcétera. Entonces eran amigos y hacían carreras de orientación. Elkin las organizaba y mi hermano participaba y
ya se hacía el grupito. Y un día mi hermano me dice, oye, hay una carrera en Suezca, la organiza un amigo mío y es de montaña. Y yo ya había corrido montaña porque ya había sido campeona nacional, pero en la parte oficial. Y en la parte oficial era el campeonato nacional y no se volvió a ver una carrera de montaña en Colombia. Entonces, cuando me dijo es de montaña, yo, ay, chévere, y pagan. Lo más importante. Y fui, obviamente me perdí porque es diferente la montaña, lo que yo corría con el trail. Pero me gustó, todo lo que me causaba esfuerzo me gustaba. Y ahí empecé en esa carrera de Suezca y ya, ¿cuándo hay más carreras? Ya quiero hacer la siguiente. Y ya empecé a desarrollar esa habilidad, esa destreza para identificar los recorridos, porque, no, si por aquí es carretera, por aquí nos vamos y me daba cuenta 1 kilómetro adelante que por ahí no era. Eso es muy natural en las personas que estamos entrando en el trail y que venimos de calle. Y ahí empecé, entonces me di cuenta que era mucho más técnico y así como las otras modalidades, entonces no, aquí hay que incorporarle otros elementos técnicos para poderlo hacer mejor. Hoy en día, ¿tu equipo cuál es? Bueno, mi equipo se llama 3400 Trail. No somos muchos, pero somos muy fuertes. No somos muchos porque, desafortunadamente, he tenido varias veces que decir que no a las personas que han llegado, porque el proceso lo manejo personalmente. No me siento como confiada, de perdón, pero tengo que hacerlo personal y me apropio de cada uno de los procesos. Entonces, no me da tampoco el tiempo para tener muchas personas. Pero nada, hemos avanzado, tengo unos atletas maravillosos, porque además, no sé, como que nos une el mismo perfil y es el ser humano antes que el ser deportista. Y los adoro. Qué hermosa. Me encanta. Eso fue todo un reto, ¿no? O sea, para que naciera, les voy a contar, para que naciera el equipo como tal, el nombre del equipo nace después de una carrera de la mujer que acabábamos de correr, estábamos corriendo, yo estaba corriendo 10 kilómetros de la carrera de la mujer, eran mis primeros 10 kilómetros de calle. Ana, que es la hija de María E, también hace parte del equipo, como ella ya nos contó, también estaba corriendo ese día corrimos las dos. Cuando terminamos, íbamos caminando hacia mi casa y las tres íbamos hablando, diciendo, pero es que tenemos que conseguir un nombre, porque antes el grupo de WhatsApp se llamaba Coach de Corazón. Sí, se llamaba Coach de Corazón. Y veníamos hablando y veníamos hablando y veníamos hablando, cuando Ana dice como, no, es que 3400, y nosotros, pero 3400 suena muy lindo. Y aquí doy paso para que nos cuentes por qué se llama 3400. Bueno, 3400, no, es que lo que te digo, ella está inmersa y toda la vida viviendo muy de cerca pues este proceso. Pues 3400 se llama porque buena parte de mi preparación por el tema de la anemia lo hice en altura. Entonces siempre buscaba subir. Y un escenario fue Chingaza. En Chingaza arrancábamos a 3400. Otro escenario muy conocido ya por todos los atletas era el Verjón, que promedia 3400, más o menos está entre 3200, 3600, pero promedia 3400. Y luego en Paipa, el páramo se llama Ranchería, es una reserva forestal preciosa. Y allá llegaba hasta 3400 y ella como que se puso a analizar eso y dijo 3400, porque para mí los páramos, además de la parte técnica, son muy significativos. Entonces siempre han hecho parte de las cosas más hermosas y que me disfruto muchísimo, entonces creo que se dio todo. Ay, no, me encanta. Porque no sabías el chisme No, porque nos llamábamos es divino. Ya me identifiqué más, ya estoy más con Y en la camiseta dice Páramo, Verjón, Chingaza y Ranchería, porque hacen parte de fundamental de ese proceso y de los logros que haya podido tener. No, qué espectáculo ser parte de este equipo, ¿verdad, María? Muchas gracias. Y yo, antes de que cerremos esta sección que se trataba de ti y que queríamos contarle al mundo y a las personas que nos escuchan sobre ti, eres maravillosa. Yo quería hacerte una pregunta específica, que en este momento se me olvidó.
corte. Sí, estaba pensando, no, pues no me puede escapar, no se me puede escapar esto. Ah, ya. Antes de que termine esta sección, yo quería que nos contaras sobre esos títulos, esos grandes logros que has tenido. O sea, no nos vayamos de acá sin enaltecer todo lo que has ganado y lo que has construido a lo largo de los años. Porque Cuéntanos. tú no lo has visto, pero uno va a la casa de ella y tiene como dos cajas. O sea, ella tiene un lugar donde tiene un montón de trofeos, que son como los más importantes. Pero uno va y mira y tiene como otras dos, tres cajas llenas de medallas, de trofeos. Bueno, un Bueno. montón de cosas que dices tú. Te cuento que tienes que regresar. Tenemos que ir a tomar cafecito Por favor. porque ya está todo fuera. Ya, obviamente, Ani, ella es la encargada. Desde pequeñita ella estaba esperando y llegaba mamá y ella ya buscaba la medalla porque ella era la encargada de contarlas, de organizarlas. Entonces, ya es grande, pero ella todavía tiene esa misión. Entonces ya está. Bueno, vamos a empezar como lo macro. Fui subcampeona del mundo en el 2004 en ese circuito de carreras en Suiza. También fui segunda en Cercinal. He sido 3 veces campeona suramericana de carreras de trail y montaña. 7 veces campeona nacional. Estamos hablando de trail y montaña. Y ya saliéndonos a otras modalidades, estuve en un mundial, campeonato, subcampeona como 3 veces de cross, y eso me llevó al campeonato mundial de cross en Marruecos. También estuve en una Copa Mundo de maratón por relevos en Japón. Fui 10ª en el ranking en una de las carreras más importantes que se hacía a nivel mundial. Fui 10ª y hice mi mejor marca de 10 con 34.06 en Puerto Rico. También hice ascenso vertical, gané 3 veces Torre Colpatria, 3 veces fui segunda, 2 veces fui tercera, y he sido la única representante de Colombia a nivel internacional en ascenso vertical, y ahí gané en Texas, 2 veces en México y en Canadá. Entonces, eso ha sido como lo más importante, fuera pues también de las carreras de calle en diferentes países del mundo, y que afortunadamente pude tener muy buenos resultados. Bueno, dentro de eso he participado 8 veces en campeonatos oficiales a nivel mundial. Wow, yo puedo hacer algo aquí solo por chisme y es como, ¿qué nos faltó para los Olímpicos? Bueno, les cuento. Solo por chisme. Yo estuve preseleccionada. Antes no se llevaba el proceso de seguimiento que se hace ahora en la World Athletic. Antes era la IAF y teníamos simplemente los que hicieran la marca pues podían ir. Yo estuve preseleccionada por la Federación Colombiana de Atletismo para hacer la marca que pedían, creo que era 2:45 para la Olimpiada. Desafortunadamente me lesioné en la preparación, y por más ellos, reconozco, estuvieron muy pendientes, y me dieron como 3 oportunidades, pero la última oportunidad era un maratón que por el terreno no se daba para que hiciera marca. Entonces eso fue, dije, no, ya, plan abortado, porque ya me metí en el tema de la montaña y ya era difícil regresar a la calle a intentarlo. Ok, cuéntanos así brevemente cuál es tu marca en maratón. 2:49. Perfecto. Ahorita que lo estás diciendo, ¿consideras que la montaña nos hace lentos? No, lo que pasa es que, como les digo, aquí cuando yo estaba ingresé, no habían entrenadores de montaña, mucho menos de trail. Entonces en el caso mío y en el caso del ascenso vertical, era autoaprendizaje. Era, ok, corrí esta vez, me hizo falta esto, vamos a esperar un año y seguimos con el proceso. Entonces, a medida que hemos ido avanzando en este proceso del trail y la montaña en Colombia, pues también han llegado otros entrenadores. Cada vez creo que todos nos vamos capacitando, vamos aprendiendo, y ahí es cuando nos damos cuenta que esos estereotipos o esos estigmas de que es que si uno corre montaña se pone lento, o que si uno corre distancias largas se pone lento. Entonces ahí rompemos, porque precisamente las experiencias y el aprendizaje y la respuesta de los deportistas es que si uno hace una buena estimulación para mantener las capacidades o las cualidades, se pueden mantener a pesar de
incorporar otros elementos técnicos. Bueno, yo creo que si a este punto había alguna duda, ya se solucionó respecto a que estamos frente a una mujer y profesional y atleta excelente, tan linda. Y realmente, pues yo me encuentro acá frente a ti y frente a otra mujer que es una corredora que dice llamarse amateur y principiante, pero para nada, nada de eso, porque ha estado en podios y dentro de esos podios ha sido Chicamocha, ¿no? Entonces, metámonos ya a este tema de Chicamocha y estoy a 12 días de correr Chicamocha, de que cuando le dije a María de quiero entrar a 3400, se viene un reto y es Chicamocha, primera media maratón en montaña, que para mí es estoy acá donde me ven. Gritos de nutria loca. Sí, muerta del miedo, muerta de la ansiedad, con muchas como dudas, obviamente con ganas de gozármelo, como tú dices, vamos a disfrutarlo y aprender un montón. Falta un montón de recorrido y ojalá Dios y la vida me dé la fortuna de seguir corriendo y seguir aprendiendo al lado de ustedes. Entonces, yo como a las dos, que las dos ven su perspectiva desde Chicamocha. María, ¿ya corriste Chicamocha? Bueno, no, desafortunadamente la había tenido ahí en el calendario, pero se dieron cosas, y sobre todo estos 2 últimos años, temas laborales y, como le dije, algo de salud, no era el momento. El año pasado fui a correr un kilómetro vertical, se llama La Jabonera, y ahí conocí a don Jaime Boada, el organizador de Chicamocha, gente de su equipo de trabajo, y no, dije, este año tiene que ser, si este señor está acá y estamos creando esa conexión, tiene que ser. Entonces, además de decirle, quiero este año correr Chicamocha, le dije, lo invité a que hiciera parte del proceso de la vinculación con la Federación Colombiana de Atletismo, y él desde el primer momento me dijo, hagámosle, oriéntame y le hacemos. Y Chicamocha este año en los 80 kilómetros es el primer campeonato nacional en la historia de Colombia de esa distancia. Antes de que continuemos con eso, y quiero también como para contextualizarlos a todos, el trail en Colombia no había estado federado, ¿no? No. Hace muy poco está federado y tú has hecho parte de todo este proceso de federación, de consejería. Antes de entrarnos ya como a los temas técnicos de Chicamocha, cuéntanos un poquito también cómo ha sido este proceso, cómo Chicamocha entra, porque ya, pues a mí se me hace una locura que ya tengamos, pues que haya una carrera que sea parte del circuito nacional de trail y montaña para larga distancia, porque no se tenía y era algo que los corredores de larga distancia clamaban. Entonces, cuéntanos un poquito brevemente cómo ha sido todo este proceso de que el trail sea federado. Bueno, ahí hay algo muy especial, y es que cuando yo iba a los campeonatos del mundo, dentro de esta curiosidad de seguir aprendiendo, yo pedía permiso a la federación para entrar a los meetings que se hacen. Entonces entraba a aprender y yo decía, pero ¿cómo si esto se nos da tan bien a los colombianos? ¿Por qué no podemos como llevarlo y crear una disciplina, crear una modalidad en las que definitivamente nos vamos a destacar? Entonces siempre traía a la federación, no, mira, hacen circuitos, hacen esto, y nosotros solo nuestro campeonato nacional. Entonces siempre les traía y siempre los decía, mira, tenemos que hacerlo, haga. Bueno, y siempre creando esa inquietud, ese interés, o motivando ese interés en la federación, hasta que ya el que es en este momento el presidente, Félix Marrugo, él, no sé si por casualidad o porque le interesó, se encontró con carreras de trail de montaña y le llamó la atención. Entonces ya como que empezaron a poner un poquito más de atención, de cuidado, y ya fue cuando me dijo, María Eugenia, necesitamos que nos colabores, y yo inmediatamente, no, si esto es para que la modalidad crezca de Estaba una. preparada para esto toda mi vida. Y era como un logro, porque después de tanto insistir, entonces era como, por fin. Y empezamos, y no ha sido fácil. Creo que todas las personas que han seguido este proceso saben que no ha sido fácil, que somos una modalidad relativamente nueva, y que ahora, obviamente, abrirnos espacio dentro de las modalidades convencionales del atletismo, pues en cuanto a recursos, en cuanto a todo tipo de recursos, tanto humanos como económicos y todo, pues no es fácil. Pero agradezco a la federación la confianza que siempre me han tenido, y rápido llamé a 2 compañeros, a
Mauricio Lozano, Mao, y a Miguel Garzón, representante ITRA. Entonces dije, no, hicimos el equipo para mí el equipo perfecto y que podíamos colaborar y desarrollamos el primer campeonato suramericano de trail y montaña en Colombia, en Tunja, en el 2023 y el año pasado el campeonato nacional. Y yo dije, a esto le hace falta algo y es respetar y tener en cuenta el trabajo que han hecho los organizadores privados y porque han hecho el trabajo, ya han hecho la escuela. Entonces dije, no, aquí tenemos que vincular porque esto no puede ir de un lado y la federación de otro. Y ya hicimos la primera parada en Sevilla y yo dije, me falta la larga distancia y ya teníamos visualizado Chicamocha desde el año anterior y fue cuando hice el contacto con don Jaime y él súper dispuesto. Y ahí vamos, ya campeonato nacional y ahí vamos y ya esperamos que sigamos evolucionando y está en proyecto el campeonato mundial. Me encanta. No, y qué mejor carrera que Chicamocha, que es la que tiene 2 distancias largas, es nuestra única carrera con 100 millas. O sea, qué mejor carrera para hacer la larga distancia ahí. Y además de eso, pues las cortas que, amiga, o sea, son maravillosas. O sea, yo siempre he dicho que hay algo de esa carrera que enamora y es el paso por el cañón. O sea, el paso por el cañón transforma. Sí, todo el mundo me lo ha dicho. Todos, absolutamente todos, te lo vas a disfrutar, se ven las vistas increíbles. Entonces, en términos generales, Chicamocha es una increíble carrera. Y la organización, o sea, ahora que yo estoy haciendo pues más cerca, demasiado responsables y comprometidos con su evento y definitivamente están muy abiertos a cualquier cosa que pueda enriquecer tanto el evento como el bienestar y el disfrute del atleta. Buenísimo, ya me voy más preparada. Ya estamos ahí. Un checklist, listo. Y para terminar, ese checklist es, María desde tu experiencia, entrenadora, o sea, ¿quién más podemos tener acá sentada para que nos diga esas cositas técnicas para tener en cuenta para Chicamocha? Bueno, yo pienso que si lo que siempre digo, son de tus primeras carreras, de tus primeras experiencias, una distancia corta, no nos aventuremos con distancias muy largas porque de pronto no tenemos la mejor experiencia. Y como les digo, si esto no se disfruta, pues ahí va a quedar la mitad de la inversión de nuestro tiempo y de todo lo que hacemos. Entonces, aventurarnos con distancias cortas. En el caso de Chicamocha, tener muy en cuenta el tema de la hidratación, que es un clima diferente, no desconocer el tema de la nutrición dentro de carrera, tenernos unos tiempos claros, como para que el cuerpo no tenga esa necesidad esa urgencia de pedirte ya cuando estás deshidratado, ya cuando te falta la energía, sino que establecer unos protocolos muy sencillos. Voy a hidratar cada 15 minutos, cada 20 y voy a comer algo cada tanto. Eso creo que es lo más importante y ya a estas alturas pues la preparación debe estar hecha y sobre todo disfrutar y no solamente ir a competir, sino también ir a valorar todo lo que tenemos en nuestro país como la maravillosa, que yo lo hacía porque era muy competitiva y no me daba cuenta que había alrededor. Ahora A mí me pasa a veces. Sí, como que uno llega a la meta y le dice, ¿viste la cascada? ¿Qué cascada? ¿En qué momento pasamos por una cascada? Yo me daba cuenta de las fotos. Entonces ahora sí digo, sí, o sea, uno lo hacemos más competitivos que otro, pero si tú no lo haces tan competitivo, disfruta, porque ese va a ser el punto de partida para tu siguiente proyecto. Ay, qué rico, ¿no? Muchas gracias, ya, ahora sí lo puedo marcar. Sí, total. Gracias, mi María, por este espacio, por abrir tu corazón, tu historia, todo lo que tú eres, por darnos estas recomendaciones para Chicamocha. Los invitamos a que sigan a María, por favor. Les dejamos las redes sociales acá, también de 3400, para que vayan y chismoseen el trabajo que estamos haciendo. Ahí me incluyo. No, y además también, por favor, también vayan y sigan a Chicamocha, que ya es, como lo dijo Dani, en 12 días, entonces eso fue ya. Sé que es una carrera demasiado linda, lo digo por experiencia, es una carrera muy dura, sobre todo el primer ascenso, el kilómetro vertical del cañón es muy duro. Prepárate para el kilómetro 6 y 7, que es el kilómetro más difícil que tiene la carrera, porque son muchas escaleras y es la parte más parada de la carrera, es donde más desnivel positivo hay.
yo digo, uno sale del cañón y ya eso es popitas para el Ya es ahí, viene a bajar, volver a subir un poquito y volver a bajar. Relativamente es una carrera ya que es muy corrible de ahí en adelante. Entonces, pues nada, si ustedes quieren estar también pendientes de Chicamocha, sigan a Chicamocha. Como saben, Dani va a estar allá en Y si no se lograron inscribir o no la tenían planillada para este año, para el siguiente no puede fallar. Además, porque hay que tener en cuenta algo muy importante y es que está súper bien ubicada en el calendario porque cierra el primer semestre. Entonces, tienes tiempo de preparar tu carrera y tenerla para el siguiente año. Me encanta la Pues ya saben. pauta publicitaria para Chicamocha, perfecto. No, pero en realidad es una increíble carrera. Anímense el próximo año. Si no está ahí dentro de sus planes, ¿por qué no? Yo realmente, y les soy muy sincera, hasta este año la vine a contemplar, porque claro, escuchaba a March, fui podio yo. Eso es o sea, imposible para mí, pero no, se puede lograr con un plan, como dice María siguiendo pues todas las recomendaciones posibles. Además de eso que vas a estar grabando el proceso, pues vas a estar ahí en estos últimos días contándonos cómo viene siendo ese camino a tu primera media Y no te maratón. olvides que hay rifa para entre todos los participantes. Ah, cuéntanos eso, por favor. Eso no nos lo sabíamos. Bueno, lo que les digo, el organizador siempre se preocupa porque haya novedades y este año hay pues la clasificación directa al mundial en los 80, en maratón está, creo que hay también un cupo a una carrera internacional. Ah, sí, al Trail Series que ellos manejan con exacto. Panamá, Ecuador. Exacto. Y si no entendí mal, ahí es la rifa de un reloj y de un Coros y de unas zapatillas. Ah, sí, porque son los dos patrocinadores oficiales. Entonces, imagínate, o sea, hay atractivo por todo. Sí, entre todos los competidores, ¿no? Sí, Entre creo. todos, que es el lunes el sorteo. El sorteo y la premiación. Y la la premiación, premiación. sí. Además de ir a comer la rica arepa santanderiana. Yo amo ir a comer allá arepa santanderiana. Bueno, ¿Qué traes? yo te traigo. favor. No, te traigo. ¿Con María me veo? ¿O no? Sí. Nos vemos. Qué rico. Ya Bueno, no me siento y tan ya- sola. Y ya para ir cerrando, vamos a hacer contigo esta sección, que es nuestra sección de 3 preguntas a quemarropa. Son preguntas corticas Son que le preguntas hacemos. cortas. Dale. ¿Listo? Esta es una pregunta muy para ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienes también en este tránsito del mundo no digital al mundo digital, a que nosotras queremos grabar todo. ¿Qué preferirías? ¿Correr una carrera en tacones o entrenar a atletas que solo se toman selfies? Una carrera en tacones. Ay, no. ¿Qué podemos pensar de esto? Bueno, Se apagan los celulares en este instante. Vamos con la segunda. Para Chicamocha Canyon Race, ¿qué preferirías tener en un punto de control? ¿Agua panela caliente o gaseosa tibia? Uy, agua de panela caliente. Con ese calor, yo prefiero al menos el gas. Sí, no, la esencia del agua de panela es caliente, pero la esencia de la gaseosa no. la gaseosa por ahí, gaseosa ahí sin gas, tibia. no. Uy, no. Prefiero que al menos haya un pedacito de arepa y me como con la agua panela. Total. Ya, échenmele el queso de una vez, ya que estamos. No, definitivamente. No, si aún el agua, cuando uno la toma caliente, no. Es muy, Sí, no. no. Y más allá en Es Chicamocha. pura es la necesidad. Sí es. Y última pregunta. ¿Qué le dirías a esa María Eugenia que va a salir a hacer su primera carrera importante? Con esos nervios, ¿qué le dirías a esa María Eugenia? Confía en lo que has hecho y confía en lo que has entrenado. El hecho de que sea una carrera de un nivel superior no va a ser diferente porque siempre vas a dar todo. Yo estoy sosteniendo la lágrima, de verdad. Me siento muy agradecida de que estés acá. Soy muy chillona, pero de verdad, gracias por hacernos parte de este proceso, de apoyarnos día a día, de motivarnos todos los días, porque no es sencillo y tú estás ahí. Quiero contarles que María Eugenia nos envía stickers de estrellitas, de... Yo con mi papá tengo una competencia de quién recibe más estrellas y listones.
Pero es espectacular porque es esa motivación de Marsh, mira, me mandaron una estrellita, lo hice bien y realmente en esos días duros tengo marcada esa nota de voz tuya diciéndome, hiciste un trabajo excelente, estoy muy feliz. Entonces, quiero que lo sepas, estamos muy agradecidas. Yo nomás llevo 3 meses, Marsh lleva 2 años. Estamos sosteniendo la lágrima. No podía faltar claramente en este podcast. Es hermoso, de verdad. Gracias porque además de disfrutarme este espacio, es traer eso, es traer el sentimiento que ustedes como atletas que han confiado en mí en este proceso, es demasiado importante para mí, significativo, porque como les decía, todo esto hace que mi experiencia, que mis recuerdos el día de mañana y que mi aprendizaje sea maravilloso, siga siendo maravilloso. Gracias, gracias infinitas por querer dejar huella, no solo en los deportistas que estamos a tu lado, sino también dejar una huella en el deporte, porque es que todo lo que le has entregado al trail hasta ahora solo es de admirar y creo que yo en representación de las personas que hacemos trail running te podemos decir que gracias porque eres una persona que vio crecer el trail y que en este momento está sosteniéndolo y diciendo cómo esto crece o crece, o sea, o nosotros como colombianos nos hacemos buenos deportistas en el trail, o yo no sé qué va a pasar acá, pero de que se hace y simplemente gracias por tu tiempo, tu dedicación, ya te lo dijo Dani, gracias porque, pues tú sabes que para mí eres más que mi entrenadora y para mí eres mi entrenadora, mi otra mamá acá, eres una amiga, has estado en los momentos duros, has estado en los momentos felices y pues siempre has estado ahí. Entonces, más allá de decirte a ti, gracias como entrenadora, más allá de felicitarte pues por todo este palmarés de logros que tienes, es decirte gracias por permitirme a mí, gracias por permitirle a Dani entrar a tu vida, por permitirnos estar aquí y nada, no me queda nada más que decirte que gracias y me siento demasiado afortunada de compartir contigo y conocerte. Gracias por llegar a nuestras vidas, gracias por existir. No, gracias a ustedes, porque además, como les digo, los procesos van cambiando y antes pensaba en mis hijas, en lo que los compromisos, y ahora pienso en mis hijas, pero también en mi grupo. Y es hermoso cuando estoy compitiendo y estoy teniendo una nueva experiencia, es decir, lo voy a compartir con ellos. Esto debieran de hacer. Y es eso, es no dejar de pensar en lo que me apasiona, en lo que hago y abrirle esa oportunidad a otras personas. O sea, no que todo esto se haya quedado solo para mí y llevármelo a casa, sino que abrir más puertas para que personas como ustedes y como las personas que nos están viendo disfruten y tengan un escenario mucho más divertido. No, compartimos este orgullo nosotras como equipo, tu familia. Ani está al frente de nosotras. Tu familia, el país también. Y todos, absolutamente todos. Entonces, por favor, vayan y sigan a María E, sigan conociendo su historia. Los invitamos a que nos sigan, a que sigan conectados acá con cada episodio. Este episodio, una mujer maravillosa. El segundo episodio hablamos de Cami Fiori y vamos a seguir. Así que déjenos en los comentarios qué les gustaría seguir viendo, qué carrera, qué, no sé, Qué invitadas, disciplina, invitados. sí, todo, déjenos todas esas ideas y gracias por estar acá ustedes también. Gracias por todo y recuerden que esto es Daily Chat.